Hola, hola, espero que me alcancen los minutos. Entonces habíamos quedado en la primera parte y habíamos establecido los conceptos de naturaleza y nacionalidad como conceptos que, digamos, se cruzan en algún punto, porque la nacionalidad es natural en el sentido de que el ser humano naturalmente forma naciones, ¿ya? Y por eso Jesús dijo: id y predicad a todas las naciones y bautícenlas. ¿A quién iba a bautizar? ¿A quién dijo Jesús que iba a bautizar? A las naciones. Eso significa todas las edades de la gente, no solamente los adultos. Bautizar a las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, las naciones están de antes, ¿ya? Las naciones están de antes. Las naciones son desde el ser humano. En el momento que se juntan dos o tres humanos, tienen hijos y empieza a construirse a formarse una sociedad que se va reproduciendo en sus hijos, naturalmente van transmitiendo los patrones culturales, los patrones religiosos, tradicionales, los patrones de lenguaje y de lectoescritura, etcétera, y de mitologías comunes, idiosincrasia, etcétera, que es lo que vamos a denominar que es la nación. O sea que naturalmente el ser humano vive en un entorno que es nacional. Y eso es natural. Y ahí es donde se juntan la idea de nación con la idea de naturaleza. Y son importantes las dos, ¿bien? Lo natural y lo nacional están conectados. Pero aquí hay un asunto. Esa idea de nación no es la idea que hoy en día tenemos de nación, ¿bien? Porque hoy en día nación significa casi como lo mismo que país. Mientras que en la época en la que Jesús dijo eso, durante miles de años antes y durante 1000 años después, la nación no es una unidad política. No es política. La nación política es lo que es innovador, lo que es muy moderno. La nación política. La nación existe como un resultado de la naturaleza. Vamos a ver aquí una transición, y la idea es tratar un poco esa transición. Efectivamente, cuando Europa alcanza la cúspide de su cultura, de su poderío, de su inteligencia, de su gloria artística, cultural, etcétera, cuando llega a la cima es cuando empieza a fracturarse. La fractura más importante de la Europa occidental va a ser la Reforma Protestante, porque va a ser la que va a dar lugar a las subsecuentes fracturas políticas y económicas, etc. Pero antes de fracturarse, ya se había delimitado hasta cierto punto en identidades nacionales que estaban cada vez más claras. Si nosotros nos vamos a los siglos 7, 8 y 9, las identidades nacionales están ahí, pero no son claras. Están medias confusas, como con neblina, unas identidades medio mezcladas con otras, una cosa que no está muy clara. A finales de la Edad Media ya estaba más o menos claro ciertas nacionalidades, ¿no es cierto? Y se distingue claramente un genovés de un castellano de un portugués, o un aragonés de un francés, un francés, fíjense, de un borgoñés, o de un aquitano, o de un bretón, y un bretón de un anglosajón, y un alemán, ¿no es cierto? El alemán va a ser una que se va a tardar más en definir lo que es hacer el alemán. Y la nación alemana de la nación austríaca va a costar que se definan, porque el pangermanismo va a ser una ideología nacionalista que va a intentar hacer como que Alemania y Austria son la misma nación, y a Austria le va a costar mucho definirse como una nación distinta de Alemania. Pero si nos fijamos, ya está la Sicilia, también es una nación. Los romanos, en el sentido de los estados pontificios, los habitantes de los estados pontificios, que son los romanos de esa época, también ya se están definiendo como una nación. Hay definiciones de naciones. Las naciones están más claras, las líneas están más claras, las formas de ser están más claras. En la temprana Edad Media estas naciones existen, pero están en una nebulosa, en una magma de gestación.
Pero cuando nosotros entramos ya a finales de la Edad Media, al final de la Edad Media esas naciones se están delimitando, se están aclarando. Y justo en ese momento, cuando Europa ha alcanzado la cúspide de su civilización, es cuando se generan dos quiebres importantes. Uno que va a llevarlo a un punto mucho más groseramente poderoso y otro que va a fracturar eso. Pero en esa fractura se van a hacer mucho más definidas las naciones. Bien, la primera fractura es la Reforma Protestante, como les decía, y esa primera fractura, que además da lugar a las subsiguientes fracturas, es una fractura que genera, hay que traducir la Biblia. Este es un punto súper importante para el tema de las naciones. Hay que traducir la Biblia, pero no hay idiomas estandarizados salvo el español, castellano. Todos los demás idiomas de Europa no están estandarizados, porque el idioma estandarizado que se usaba de base era el latín. Y entonces no hay idioma estandarizado en toda Europa, no hay idioma estandarizado. Y tal vez voy a tener que hacer un tercer video sobre esto, porque ya me estoy quedando sin carga, o sea, sin cantidad de tiempo, pero me quedan todavía como 5 minutos. Y al no estar estandarizados los idiomas, si lo que quieren los luteranos es que la gente estudie la Biblia, tienen que estandarizar los idiomas. Y el primer idioma en estandarizarse ahí va a ser el alemán, el High German, ¿no es cierto?, que se distingue del Low German, que es el que hablan los austriacos, por cierto, que tienen diferencia tanto en pronunciación como en algunas cosas de gramática y en algunos vocablos, ¿no es cierto? No son tan distintos como el castellano y el portugués, pero va por ahí la cosa, entre el Low German y el High German, se entienden entre sí, se entienden bastante más que los chilenos, que un chileno con un brasilero, pero tienen su diferencia. Y entonces el primer idioma estandarizado de Europa después del castellano, que se estandarizó por otras razones, no religiosas, ni políticas, ni ideológicas, sino que es una cosa que hizo el rey para ir dándole más unión a la situación de la España, que estaba fracturada. Como digo, incluso en ese momento todavía la nación castellana era distinguida de la nación aragonesa, de la Navarra, etcétera. ¿Bien? Pero el idioma castellano va a ser un vehículo de unificación. Para eso se creó, para un vehículo de unificación de la península ibérica. Este fue un rey castellano que dijo: a ver, aquí estamos todos, estamos muy perdidos, tenemos que juntarnos. Pero en cambio, la estandarización del High German, que va a ser el luteranismo, y luego, a través del luteranismo, la estandarización del sueco, del noruego, del finés, del islandés, del danés, ¿no es cierto? El inglés nunca se ha estandarizado, hasta el día de hoy no existe el inglés estándar. Dicen Standard English, pero eso no existe porque no hay ninguna entidad formal que pueda estandarizar el inglés. El inglés siempre ha sido un idioma muy espontáneo, que muta muy rápido. Por eso el inglés de hace 50 años, no, el inglés de hace 150 años no se entiende. Pero los demás idiomas sí están estandarizados, están formalmente estandarizados por las iglesias protestantes para la traducción de las escrituras. Y ahí se da un paso importante en la nacionalización de los estados europeos. Otro paso importante en la nacionalización de los estados europeos va a ser el advenimiento del absolutismo. El absolutismo monárquico va a tener varias variantes, y hay que rescatar la variante moderada de los Habsburgos, que si bien son absolutistas, son unos absolutistas que la verdad es que de puro nombre, porque respetan los fueros y no sé qué, y los cabildos y los títulos de nobleza y los distintos señoríos, los respetan bastante. Se dan a sí mismos todo el poder como una medida de unidad nacional. Ya está apareciendo la idea de nación como algo político allí en este momento, en este periodo, siglo XVI, está empezando a darse esta idea de nación como algo político. Pero el Habsburgo, Carlos I, por ejemplo, se da a sí mismo todo el poder como una medida de unidad nacional, pero no abusa de ese poder, no, o sea, para darse a sí mismo todo ese poder, a propósito no elimina los otros poderes y los hace subsidiarios de él, y los deja funcionando. Entonces, de alguna manera no choca con el sistema prenacional. Bien, en cambio, por ejemplo, vamos a ver en Francia, siglo XV, Luis XI se va a enfrentar principalmente a la nación borgoñesa y a la nación aquitana, que van a unirse en la Liga del Bien Común,
para luchar contra el rey Luis XI. El rey Luis XI quiere un Estado nacional francés, donde él sea el monarca absoluto, y los nobles quieren un Estado, quieren un sistema de orden natural. Como el Estado nacional francés se forma a partir de Luis XI hasta Luis XIV, digamos, se va a formar contra los poderes intermedios, los poderes locales, va a ser un tipo de orden nacional o un tipo de estructura de Estado nacional que está siempre en disputa con el orden natural. Siempre está en disputa con el orden natural por esto. Me quedan pocos minutos. Estados Unidos, por ejemplo, va a surgir como una república liberal, pero no tiene la talla, no tiene la estructura francesa que tenemos en Chile, que tenemos en todos lados, sino que tiene una estructura un poco extraña porque heredan tradiciones británicas, y de las tradiciones británicas que heredan, algunas son del orden, de tipo del orden natural, otras son del orden nacional y otras son del orden liberal. Estas disputas se van a resolver en la guerra civil, que no se trató de la esclavitud, por cierto, por si alguien por ahí se había olvidado. La guerra civil se trató de otra cosa. Y en la guerra civil se va a dar primacía al orden nacional por sobre el orden liberal y el natural. Pero aún así, victorioso el orden nacional con la victoria de los unionistas, no se derogan, no se eliminan las estructuras de orden natural que tenían previamente, como los cabildos que podemos ver en cualquier película o mono animado. Y tampoco se desestructura y se desescala toda la sociedad. Siguen existiendo estos estados federados y todo lo demás. Voy a dejarlo hasta acá porque me quedan muy pocos minutos. De hecho, me quedan 40 segundos. Voy a dejar los libros míos en la descripción para que los lean, y voy a tener que hacer un cuarto video de esta hora, ¿ya? Un beso. Chao, chao.